Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Nos encontramos en una transmisión más donde me da un gusto poder estar compartiendo con ustedes y concluyendo un tema que hemos estado abordando durante ya dos live anteriores. Si tú deseas saber de qué tema estamos hablando o cómo ha ido progresando este tema, desglosándolo para entender y comprender lo que habíamos titulado como el origen oculto del miedo, explorando las fobias. Hemos hablado de conceptos claves, importantes, relevantes para tratar de entender las fobias. Como tal, hay algunos comentarios o observaciones que hicieron algunos de ustedes donde consideraban que íbamos a hablar directamente de la fobia, pero como el tema lo menciona, es el origen oculto del miedo. ¿Sí? Muchas veces hablar de esto, de la fobia, implica ir más atrás y tratar de descubrir cuáles son esos orígenes. Recordemos que esto es un breve resumen de lo que ya con antelación habíamos mencionado, que es el libro de Freud de la obra Inhibición, Síntoma y Angustia, que fue escrita a finales de sus últimos años de vida de este gran autor Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que muchas veces quienes estudiamos psicología sí o sí lo vamos a tratar, lo vamos a abordar en algún momento, y sabemos que en esta comunidad de esta página de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, donde hago un paréntesis para saludar a los que forman parte de la comunidad en el canal de YouTube, a aquellos que están en el canal de Facebook, y vamos a hacer una pausa porque se me acaba de ir la transmisión en el canal de TikTok, entonces en el perfil. Vamos a esperar a volver a conectarnos en TikTok para poder estar en sintonía e iniciar juntos. Disculpen, este es, voy a entrar otra vez al live. Y bueno, antes de entrar al live o durante hago este proceso, darles las gracias por seguir formando parte de esta comunidad, por seguir apoyándola, por seguir dándole like a las publicaciones, por seguir comentando, por seguir compartiendo cada una de las publicaciones que hacemos, sobre todo en la página de Facebook, donde donde tenemos más seguidores. Desearía haber cerrado el año con 4,000 seguidores. Tal vez no se va a lograr, ya estamos a inicios de este mes, pero esperemos si podamos lograr ese objetivo de terminar con 4,000 seguidores en la página de Facebook, y si no, vamos a seguir insistiendo. Yo les recuerdo que esta comunidad lo que busca, esta comunidad virtual, terapéutica o psicológica, de atención psicológica, lo que busca es apoyar, orientar, asesorar de manera totalmente gratuita a todas aquellas personas que necesitan recibir una ayuda, palabras de aliento o como tal orientación referente a un tema en específico o a un tema en particular, como mucho tiempo lo hemos estado haciendo en relación a la problemática de las adicciones. Créanme que he estado trabajando durante este tiempo en temas, actualizándome en conocimientos que puedan ser de ayuda para poder entender este problema de las adicciones que es tan complejo. Pero el día de hoy vamos a darle término a esto que habíamos hablado en relación a el libro de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia. Anteriormente ya hablamos de lo que es el síntoma, ya hablamos de lo que es la represión, ya hablamos de lo que es la inhibición. Veíamos que el término de inhibición no tiene que ver con algo psicopatológico o con una patología, con una enfermedad como tal,
sino que es una reacción natural que el ser humano trata de reaccionar ante peligros o ante situaciones que se ve amenazado y que por ende trata de inhibir aquellas experiencias que le son menos dolorosas, menos traumáticas o que le generan menos conflicto. Veíamos también el término de represión y del síntoma. Veíamos que el síntoma, ya cuando hablamos de síntoma, estamos hablando de una cuestión que ya está relacionada con una psicopatología. Entonces debemos de tomar mayor importancia porque lo que muchas veces van a escuchar este concepto, lo que una persona no habla, lo manifiesta a través del cuerpo. Y es así. Quien no habla enferma. Y el síntoma o los síntomas que un sujeto puede tener, una persona, van a ser reflejo de conflictos internos no resueltos, que tratan de anteponerse, pero que hay un super yo que le dice que no puede al yo, que no pueden darse como tal. Entonces, vamos a hablar del concepto de angustia para concluir estas 3 sesiones, hacerte la invitación, si tú deseas ver el desarrollo de los otros temas, de los otros conceptos involucrados en este libro de inhibición, síntoma y angustia, con mucho gusto puedes seguirnos en el canal de YouTube o en nuestra página donde en el apartado en YouTube de en vivos vienen cada uno de los temas que hemos hablado en relación a específicamente a este tema. En el canal de YouTube, en la parte de videos, también puedes encontrar cada uno de los videos que se ha hecho. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar del término de angustia. Freud examina la angustia como una respuesta emocional ante la amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos del miedo o de la fobia, fobia es colocar tu miedo en un objeto. Cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de pensamientos catastróficos, cuando hablamos de angustia, estamos haciendo referencia que es una respuesta emocional ante una amenaza. O sea, tú te sientes amenazado, te sientes en peligro, te sientes en riesgo y por ende surge la angustia. Y esta angustia o esta amenaza por la cual surge esta angustia puede ser por situaciones reales o puede ser por situaciones imaginarias. Entonces, debemos de tomar en cuenta que muchas veces hay aspectos reales e imaginarios, por así decirlo. Ya en su momento, cuando hablamos de inhibición, hablamos de ciertos ejemplos y lo hemos hablado en cada uno de los temas que hemos abordado. Pero recuerdo un ejemplo que yo les mencionaba referente a aquella persona con un trastorno obsesivo compulsivo o con rasgos obsesivos compulsivos que tienden a hacer rituales para asegurarse y constantemente mantener su angustia activa a través de pensamientos que se vuelven obsesivos, o sea, hace que están constantemente dando vueltas en la mente, y compulsivos, que a través de un acto ese pensamiento se trata de asegurar que no hay un miedo o un riesgo, y por ende, este ejemplo de esta persona tiende a siempre lavarse las manos cuando toca un objeto o cuando saluda a una persona, porque siente que hay microbios que le pueden enfermar o que se puede contagiar por tocar un objeto. Ese ejemplo es algo imaginario. Sabemos que sí hay bacterias, sabemos que sí hay gérmenes, sabemos que sí probablemente pueda llegarse a enfermar por un contagio con algún objeto que tenga alguna bacteria o algún germen. Pero en la vida cotidiana, el ser humano no vive preocupado tanto o inhibe esta preocupación al punto de saludar a cualquier persona, tocar cualquier objeto, incluso muchas veces cuando no tenemos hábitos de limpieza, comemos sin lavarnos las manos o no nos cepillamos los dientes
Estas personas con esta estructura obsesiva compulsiva o con estos rasgos no pueden, ni por aquí les puede pasar el hecho de no lavarse las manos, no cepillarse los dientes, no utilizar gel antibacterial. ¿Por qué? Porque este pensamiento obsesivo compulsivo es una idea imaginaria de un miedo a enfermarse, de un miedo a morir, de un miedo a contagiarse por alguna bacteria. Entonces, constantemente este miedo es imaginario, no es real. Y cuando hay una situación real, supongamos, aquella persona que tuvo un trastorno por, si no mal recuerdo, un trastorno postraumático, poniendo el ejemplo, aquella persona que en algún momento de su vida fue asaltada o fue secuestrada o vio una situación trágica en su vida cotidiana, a un asalto, un secuestro, un homicidio, y a partir de ello genera un estrés postraumático donde muchas veces esta situación le va a hacer manifestar síntomas reales debido a una experiencia anterior donde a través de ciertas situaciones y ciertas condiciones que en su día pueden surgir vinculadas, relacionadas, asociadas a esa experiencia traumática que vivió, le puede hacer volver a revivir esa angustia, ese miedo. Supongamos ahora en la fobia, ya hablamos de ciertos trastornos, hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, hablamos del trastorno postraumático y ahora hablemos del trastorno, de la estructura fóbica como tal, donde muchas personas que tienen miedo a un objeto, a un animal o a ciertas situaciones de la vida. Pongamos el ejemplo más claro que tal vez todos conozcamos, el miedo o la fobia a un animal, en este caso a un perro. Cada vez que una persona va caminando y probablemente en su niñez, adolescencia o incluso adultez tuvo una experiencia desagradable con un perro, donde fue mordida, donde se sintió en riesgo porque una jauría de perros se acercó a ella o qué sé yo, pero que le generó ese trauma con ese animalito, con ese perro, ella cada vez que va caminando o él cada vez que va caminando en la calle y ve a un perro, prefiere cruzarse la acera. O ve un perro cerca y prefiere no tener contacto. A comparación de aquellos que probablemente no hemos tenido una experiencia traumática y nos acercamos y lo acariciamos y jugamos con él o tratamos de convivir con el animal, con la mascota, con el perro. Estas experiencias entonces pueden ser reales o imaginarias y esos son ejemplos de miedo. Por eso les explicaba al inicio que tal vez no se hable de manera directa acerca del origen oculto detrás de la fobia, como es el título que habíamos colocado al principio de estos 3 likes que hemos hecho y que este es el último por el cual vamos a concluir y que estamos hablando de la angustia. Entonces vuelvo a repetir, Freud examina la angustia como una respuesta emocional ante la amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Ya hablamos de estos ejemplos. Describe cómo la angustia puede ser desencadenada por la aparición de pensamientos o impulsos reprimidos que amenazan con emerger a la conciencia. O sea, hay pensamientos constantes como la persona con trastorno obsesivo compulsiva o con rasgos obsesivos compulsivos, que estos pensamientos lo van a abrumar, que estos pensamientos lo van a agobiar y que por ende va a surgir la angustia imaginaria por una situación imaginaria o por impulsos reprimidos. ¿Cuántos de las personas que tienen alguna fobia a las ratas, a las cucarachas o algún animal en específico no quisieran matarlo o no quisieran desaparecerlo o quemarlo o dañarlo porque se sienten amenazados por el animal?
en el caso de colocar tu fobia en un animal o en un objeto o en una situación. Recuerdo el caso de alguien en su momento que me decía que tenía fobia a los payasos. Esta persona no podía ver específicamente los que nacimos en aquellos entonces que vimos a It, eso, la película de eso, crearon muchos niños fobia a los payasos. Pero detrás de esta experiencia que te estoy platicando, de esta persona en particular, ella en algún momento fue agredida por un familiar. Ella coloca su fobia en un payaso. ¿Por qué? La experiencia de tener un payaso en tu fiesta, para la mayoría, un 80, 70%, debería de ser agradable. Hay un payaso haciendo bromas, dinámicas, juegos, y podría ser agradable la experiencia de tener un payaso en tu fiesta. Pero ¿por qué colocar una experiencia desagradable donde regularmente debe de ser agradable? ¿Por qué en un payaso? ¿Por qué eso que en tu infancia debería de haber sido agradable pasa a ser desagradable y creas una fobia, colocando tu experiencia traumática en esa situación o en ese objeto específicamente? Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios o aportaciones, saben que con mucho gusto pueden realizarlas para poder aclararlas, ya sea ahorita que estamos en directo o en algún otro momento de manera directa, y hacerles la invitación también a que si tú tienes la intención de iniciar un proceso de atención psicológica con tu servidor, puedes contactarme de manera directa a través de un inbox, a través de un mensaje. Ahí en la página de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones en Facebook está asociado mi número telefónico, mi WhatsApp, donde puedes mandarme un mensaje si es que en algún momento deseas iniciar un proceso psicológico, de atención psicológica. Ahora, vamos a ver que la angustia es una sensación de ansiedad y de malestar que surge en respuesta a conflictos internos. Cuando una persona manifiesta angustia, que los americanos lo llaman más ansiedad a este término, es porque hay un conflicto interno. Voy a poner el ejemplo de una situación actual que últimamente, ahora que estoy en el ámbito educativo, suele pasarle a los niños. Los niños entran en ansiedad cuando no pueden hacer una actividad dentro del aula que la docente, la maestra les puso, y se preocupan y se angustian y les genera ansiedad y malestar porque no pueden dar una solución a un conflicto interno. Muchas veces se cree que el niño con problemas de aprendizaje está asociado a situaciones con aspectos cognitivos, que en su 90, tal vez 80% sí lo es, pero el resto, que yo lo pondría y lo balancearía a un 50-50, se debe a conflictos internos. ¿Cómo mamá y papá me enseñó a mí de niño cómo solucionar una situación a la cual me debo de enfrentar? ¿Cuántos niños a veces no se atormentan en las matemáticas porque mamá y papá, cuando tienen que resolver un problema, tú como hijo ves que es a través de gritos, de insultos, de golpes, de humillaciones, de situaciones que pasan en los contextos familiares? Eso el niño lo asocia a tratar de dar de la misma manera solución a su problema. Pero dense cuenta cómo el papel de los padres siempre juega un papel muy importante, y que te anticipo, más adelante vamos a hablar de un término que muchas veces tal vez lo has escuchado o que actualmente se aborda más en la cuestión de educación primaria, preescolar e incluso maternal, que es la crianza positiva.
y que debemos de aprender a cómo educar a nuestros hijos. Y que obviamente muchos padres dicen, no nacimos aprendiendo a ser padres, pero sí puedes aprender a cómo educar a tus hijos. Y muchas veces no hay esa iniciativa por parte de los padres. Entonces, volvemos a repetir, la angustia es una sensación intensa de ansiedad y malestar que surge en respuesta a conflictos internos, miedos profundos o situaciones percibidas como amenazantes. Hasta aquí, este es el concepto que definimos como angustia. Ahora, hay dos tipos de angustia y tres manifestaciones. Hace tiempo, en el video anterior, yo les daba a conocer un libro que si a ti te interesa conocer el por qué una persona se angustia, el por qué una persona desarrolla una fobia, el por qué a veces una persona ante amenazas o situaciones de riesgo se paraliza y quieres entender esto detrás del miedo, hay un autor que se llama Joel Dor. Joel Dor desarrolló lo que viene siendo como título el libro de Angustia Primaria y Angustia Secundaria. ¿Cuál es esta diferencia? Una, cuando hablamos de dos tipos de angustia, vamos a hablar del primero o de uno de ellos, que es la angustia realista, racional y comprensible, que es una pulsión de autoconservación. Cuando una persona, supongamos, estamos en el bosque y hemos visto videos de esto en Facebook, en TikTok, en Reels, donde una persona se encontraba en el bosque acampando, se despierta o durante su acampamiento aparece un animal salvaje, un, un leopardo, un oso o cualquier otro animal que te pudieras encontrar en el bosque. Hay dos reacciones. O te paralizas por miedo a una amenaza tan grande en la cual no sientes la habilidad de enfrentarla, o tratas de actuar conforme a un instinto de autoconservación, pero las dos tratan de mantener en vida y tu integridad ante ese riesgo. Imaginemos una situación más grave. Aquel padre que llega alcoholizado todos los fines de semana, que llega alcoholizado a la casa, golpea siempre a mamá, le grita, la insulta, la humilla, y los niños aprendieron a hacerse los dormidos, porque si estaban despiertos, el papá alcoholizado les iba a pegar, les iba a insultar, los iba a maltratar, los iba a violentar. En esto, dense cuenta cómo desde pequeños aprendemos a que esta autoconservación nos lleve a través de la angustia a mantenernos sanos, a mantenernos protegidos. Entonces, estos niños saben que su papá va a llegar el fin de semana, se va a alcoholizar y ellos, aún sea temprano, las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, van a preferir irse a su cuarto y hacerse los dormidos para no ver cómo papá golpea, grita, humilla o violenta como tal a mamá. Esta angustia es una angustia real y es una angustia racional. No hay una lógica o no hay una teoría que pueda tratar de entender el por qué una persona no trataría de defenderse o de protegerse o de mantener su pulsión de autoconservación. Cualquier persona ante estas situaciones, lo que buscamos es sentirnos protegidos, es evitar el riesgo, es saber que podemos tal vez hacerle frente al riesgo. Ahora, el otro tipo de angustia es una angustia neurótica, se le llama neurosis de angustia también, que es flotante y que se determina como catastrófico. Esta angustia, esta segunda angustia, va a surgir a partir de esa primera angustia. Todos los que estamos viendo y escuchando
este tema el día de hoy, en algún momento de nuestra vida hemos tenido una angustia primaria. Hay situaciones en nuestra vida que nos generaron angustias, miedos. Estas angustias primarias se quedan impregnadas, se quedan en el inconsciente y en nuestra vida cotidiana, ya en la adolescencia o en la adultez, se manifiestan de manera inconsciente y no podemos entender el por qué a veces reaccionamos ante ciertos peligros o a veces actuamos o decimos cosas que probablemente no nos gustaría hacer o no nos gustaría actuar de tal manera. Pero estas dos angustias surgen a la vez. Ahora, vamos a hablar de 3 angustias y vamos a ejemplificarla antes de terminar este video. Pero todos, a mayor o menor medida, hemos en algún momento de nuestra vida tenido este tipo de angustias. La primera angustia o una de ellas es la angustia por separación. Muchas veces, y esto depende de la crianza y el estilo de educación de los padres. ¿Cuántas veces tú que me estás viendo, cuando llevas a tus niños a la escuela, al preescolar sobre todo, si es que no estuvieron en maternal y no hubo esta adaptación o readaptación a la escuelita de siguiente nivel que es el preescolar después de maternal? ¿Cuántas veces, o incluso tú cuando ibas al preescolar, al kinder, como tú lo conozcas, vistes a compañeros que llegaban el primer día y la angustia por separación se manifestaba y se ve de la siguiente manera? Ese niño, incluso desde antes de salir de casa, ya se sentía ansioso o angustiado porque tiene miedo a separarse de mamá o de papá, sobre todo de mamá. Y entonces ese niño, cuando lo van y lo dejan al preescolar, empieza a llorar de una manera descontrolada, porque se siente amenazado, porque surge esta angustia de separación. No quiero irme de mamá, mi mamá es todo para mí. Mamá es la que me cuida, mamá es la que me alimenta, mamá es la que me protege, mamá es la que siempre está ahí para cuando lo necesito. ¿Quién lo va a hacer si mamá se va? Esta angustia de separación cuando llegamos a la adultez o a la adolescencia se ve reflejado cada vez que tenemos un amorío, que tenemos una relación de noviazgo y que ante la separación o el término de la relación nos vemos amenazados, nos vemos angustiados, nos vemos preocupados porque la otra persona ya no nos ama, porque la otra persona ya no nos quiere. Y muchas veces entramos en crisis y en duelos por separación, porque amábamos tanto a la otra persona y aprendimos desde niños que si me dejan, ya no me van a querer, que si me dejan, ya no va a haber alguien al cual pueda abrazar, querer o expresarle. Esa es la angustia por separación. Otra es la angustia de castración. Esto actualmente es un término que pareciera que se ha olvidado, pero se ve reflejado muchísimo en nuestra vida cotidiana. Hace poco hablando con una persona, yo le decía que ahora que estoy en el ámbito como psicólogo educativo, veo a las maestras y no hay una castración en relación a sus funciones. La maestra se está peinando, la maestra está en el celular, la maestra no está atenta de lo que está pasando con sus niños, no da una solución, se siente agobiada, no tiene un control en el grupo, porque la castración es lo que te permite a ti ceder a tu yo y ser consciente de que esta castración, este corte, esta separación, te permita tener esa empatía, ese amor, esa solidaridad, ese altruismo por ayudar a los demás. Hoy vemos
que cada vez más las personas se preocupan por sí mismas y no tienen ese amor, no tienen esa preocupación, no tienen esa empatía, no tienen ese acercamiento, no tienen esa facilidad para interactuar con los demás, porque muchas veces el no desarrollar una castración en su momento, que es en la infancia, Freud menciona este periodo del desarrollo psicosexual entre los 5 a 7 años, que es el periodo de castración, no, de entre los 3 a los 5 años. Imagínense, tenemos hoy muchos adultos que no han sido castrados, que ellos siguen creyendo que son el centro del mundo, que de ellos depende todo lo que está a su alrededor. Esta angustia de castración, entonces, cuando hay una autoridad que te impide seguir con las cosas que alimentan tu narcisismo, que alimentan tu persona, que alimentan tu ego, se ven conflictuadas. No toleran muchas veces el que haya una autoridad y les marque límites, o que les retroalimente, o que les haga entender que lo que están haciendo probablemente no es correcto, aunque ellas tengan la intención de hacerlo de buena manera, o ellos. Y la última es una angustia moral. Y aquí entra otro término que se le llama masoquismo social. Todos desarrollamos, o casi todos, desarrollamos algo que se llama moral. La moral es todo aquello que tú de manera personal concibas como bueno, como altruista, como social, que tomes en cuenta las leyes, las normas, los límites, las reglas y te respetes a ti y respetes a los demás. Esta angustia moral va a surgir cuando tú te encuentres en una situación donde no sepas cómo actuar. Supongamos, pasa mucho en las personas que tienden a adentrarse y no sé si sea el término correcto, pero se adentran tanto que se fanatizan en una religión, que esta angustia moral es muy, muy, muy profunda y muy grande en ellos. Supongamos, vas en la calle y te encuentras una cartera o un celular. La persona con angustia moral, lo primero que va a hacer es tratar de buscar al dueño o a la persona de quien es ese objeto. Muchos no desarrollamos esta angustia moral y lo que hacemos es quedarnos con el dinero, quedarnos con la cartera, quedarnos con el celular o con el objeto perdido. Hoy en día se ha perdido más esta cuestión de angustia moral, pero si todos tuviéramos la capacidad de desarrollar de una manera sana una moral, tendríamos ciudadanos, tendríamos personas sociales que sean más empáticas en relación al valor o al esfuerzo que hay detrás de entregar un objeto material o económico o efectivo como tal. Ahora, dicho de un modo más general, lo que el yo considera como peligro, ya hablamos de la parte que es el yo, y a lo que responde con la señal de angustia es la cólera del superyo. También ya hablamos de lo que es el superyo. El superyo es sancionador, él castiga, que él puede imponer ese mismo castigo o muchas veces por la pérdida de su amor. Cuando hablamos de un superyo, estamos hablando de una estructura mental que tiende a tratar de proyectarnos
como mejores personas, como mejores ciudadanos. Cuando nosotros nos vemos amenazados, Él te va a castigar, tu mente te va a decir, hey, eso que hiciste no era correcto. Tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Y tus pensamientos pueden llegar a atormentarte y generar esta angustia, por ende. La angustia es como un miedo a la incertidumbre, a lo que no sabes que puede pasar. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de la fobia a un perro. Tú no sabes qué puede pasar si acaricias a un perro. Esa es la incertidumbre y esa es la angustia detrás del miedo. Para aquellas personas que no les angustia y que no tienen miedo o fobia a un perro, como lo dije hace un momento, pueden llegar y acariciarla. Pero la persona que tiene un miedo, una angustia, una fobia, no sabe si ese perro al acariciarlo lo va a morder o lo va a lastimar. Y mejor evita no agarrarlo, no tocarlo y no acercarse. Porque es una incertidumbre tan grande que ella o él prefiere evitar esa cercanía. Por ahí anda alguien en TikTok, muchas gracias por tu reacción, por tus tap. Muchas gracias por tu apoyo. Y aprovecho antes de seguir, voy a terminar con esta idea ya para irnos a los ejemplos de estas angustias de lo que hemos estado hablando. La angustia entonces es como un miedo a la incertidumbre. No saber lo que nos pasará, el peligro del desamparo, corresponde a la época de la carencia de la madurez del yo. ¿Cuántos no tenemos miedo a sentirnos desamparados? Todos, todo ser humano tiene miedo a sentirse desamparado, a sentirse desprotegido, a no sentirse amado. Eso es estar desamparado, que nadie te auxilie, que nadie te apoye. Todos desarrollamos ese peligro, todos desarrollamos ese miedo. Y cuando nosotros somos más pequeños y nuestro yo, la parte más cercana a la realidad, se está desarrollando y no ha generado esa madurez, es por eso que desde pequeños generamos muchas situaciones traumáticas y muchas angustias. El peligro de la pérdida del objeto. Cuando hablamos de objeto, yo te invito a que indagues lo que Lacan describía como el objeto. Pero te vas a dar cuenta que hay un objeto A con mayúscula, que es la madre. Este objeto tenemos todos miedos a perderlo. Hoy, específicamente hoy, ahorita que estoy hablando de este tema, traté a una niña que en el comedor estaba llorando, angustiada, ansiosa, preocupada, porque anoche tuvo un sueño donde su mamá corría riesgo. Cuando yo llego, me acerco a la niña, me dice, es que tengo miedo que a mamá le pase algo. Tengo miedo a perder a mamá. Tengo miedo que mi mami me deje. Y seguía llorando y no entendía esta parte, la carencia de una madurez del yo. Cuando uno es niño, no entiende que una pesadilla no es real, pero en el desarrollo de nuestra psique, de nuestra mente, vamos a entenderlo conforme la madurez del yo. Pero en esta etapa, una niña de 6 años no entiende que esa pesadilla que tuvo no es real. Para ella es tan real como tú verme ahorita o escucharme. Es así para esta niña. Pero ella no entendía. Me acerco y le digo, a ver, platícame de tu sueño. ¿Qué te pasó? Indago si es que vio alguna película, alguna serie de terror. Probablemente, y no lo conozco porque solamente damos atención preventiva, pero probablemente mamá ha hecho comentarios amenazantes de abandonarla, de retirarse, pero
detrás de ello deberíamos de indagar. Esta es una hipótesis que yo hago. No digo que sea una verdad absoluta, pero deberíamos de indagar detrás de ello, porque esta niña tuvo una pesadilla donde tiene miedo a perder a mamá. Y dejó de comer y estaba llorando. Ya cuando tengo esta cercanía, le digo, no te preocupes, mamá está bien. Hoy te despertaste, la abrazaste, te dijo te quiero, te trajo junto con tu papi y estás aquí en la escuela. Mira, estás con tus compañeros, estamos aquí, haciéndola otra vez caer en una realidad. Porque esa niña o esta situación que platico de esta niña, ella no entiende, no separa lo que es real o imaginario, no separa lo de sus sueños, si es realidad o no, puede surgir. Ahí es cuando hay un miedo y un peligro a la pérdida del objeto de amor que es la madre. Imagínense aún la situación de aquellos niños que fueron abandonados desde nacimiento o en su niñez por la figura materna. Con qué angustia, con qué miedo, con qué peligro, con qué amenaza se sienten desamparados constantemente. Es tan difícil a veces tratar de entender esta parte y que va más allá de lo consciente, va más allá de lo obvio, va más allá de lo que tú consideres creer que es una verdad para ella o para él, para mis pacientes. Ahora, también todos sentimos ese peligro de desamparo a la dependencia de otros durante los primeros años infantiles, cuando nuestro yo no se ha desarrollado y va generando esta madurez. Tenemos miedo que aquellas personas que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades se pierdan. Está un poco relacionado con el ya punto que abordamos anteriormente. Otro es el peligro a la castración, que ya también lo mencionamos hace un momento, y el miedo al superyo. Si tu superyo es tan sancionador, tan dominante en tu persona, vas a ser una persona que constantemente tienda a preocuparse por la opinión de los demás, que constantemente tienda a preguntarle a los demás qué es lo que debe de hacer ante situaciones de su vida. Y yo sé que tú, que me estás escuchando, me vas a ver o me vas a escuchar en algún momento, o los que están en vivo, conoces a personas que incluso siendo adultas se acercan y te preguntan, ¿cómo me veo? ¿Cómo soy? ¿Sí me quieres? ¿Somos amigos? Y hay una desconfianza y una inseguridad constante, porque su yo es tan sancionador que siempre le está cuestionando si realmente es capaz de ser amada o ser amado por el otro. Imagínense a qué punto llegamos. Pero muchas veces estas cuestiones las pasamos desapercibido porque no le tomamos la importancia como tiene que ser. En México hay un gran desinterés por recibir atención psicológica. En México, la atención psicológica o psicoterapéutica se ve como algo no esencial, como algo no básico. Pero ya muchas veces hemos argumentado infinidad de psicólogos que así como cuidamos nuestra salud física, deberíamos de cuidar nuestra salud mental. Desafortunadamente todavía no ha generado en la sociedad mexicana y tal vez en otros países una concientización y sensibilización referente a todo esto que hoy que tú estás escuchando esto, probablemente en ti surgieron preguntas, dudas, inquietudes, o tal vez tú en algún momento de tu vida, a través de estos ejemplos, a través de esta información, a través de este video, te gustaría indagar más allá para tratar de entender tu conducta, tus pensamientos, tus emociones, tu vida como tal. Todas estas situaciones peligrosas de las que ya hablábamos anteriormente
y condiciones de angustia pueden subsistir conjuntamente y provocar la reacción de angustia del yo en épocas posteriores, o actuar la reacción de angustia del yo en épocas posteriores, o actuar de un modo simultáneo. Es así que, como hace un momento te los decía, cuando somos pequeños e incluso como adultos, si vivimos una experiencia traumática o dolorosa, donde no tuvimos la capacidad, debido a nuestra falta de madurez del yo, vamos a generar esta angustia durante otras situaciones que se asocien o sean semejantes a esa experiencia traumática y dolorosa. Antes de continuar, quiero pedirte un gran favor. Coméntanos, por favor, desde dónde nos ves. Coméntanos qué te parece este live. Coméntanos tu opinión. Haznos saber que realmente estos live que hace tu servidor, el psicólogo Yamil, tu psicólogo de cabecera, pueden seguir siendo de ayuda para las personas. A través de tus comentarios, hay personas que pueden sentirse apoyadas y ser parte de esta comunidad virtual de atención psicológica. Yo te invito que no solamente me ayudes a comentar, sino que también me ayudes a formar parte del canal de YouTube, que nos puedes encontrar como Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, a nuestro a nuestro perfil de Facebook, que es también Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, a nuestro podcast, que nos puedes encontrar en Amazon Music, Apple Music, Spotify y otras plataformas que distribuyen nuestro podcast. Tratamos de abarcar diferentes redes sociales y diferentes plataformas que nos permiten hacer difusión de este tipo de temas, donde sé que a más de una persona le puede ayudar a escuchar esta información. Lo que yo busco no es que tú de manera directa vengas a recibir atención psicológica conmigo, sino que a partir de esto tú tengas la confianza, tú tengas la motivación, tú desarrolles inquietudes, que te preguntes cuestiones de tu vida para iniciar un proceso terapéutico o de atención psicológica que te va a permitir avanzar en tu vida de una manera más óptima, de una manera más tranquila, en paz contigo mismo, porque muchas veces no tenemos esa paz interior que nos agobia nuestros pensamientos, que nuestras reacciones ante situaciones surgen emociones que no son tal vez las más oportunas o eficaces, y tal vez incluso como adultos no hemos aprendido a modular nuestras emociones. Así que de igual manera te pido que me ayudes a comentar, a compartir, a etiquetar a una persona, a compartirlo en otro grupo, a compartirlo en tu perfil, pero necesito que me ayudes, porque si no, esto, aunque a final de cuentas no es en vano, lo podemos limitar. Esto es gratuito. Yo quiero que me ayudes a que más personas se den cuenta que hay una comunidad terapéutica de atención psicológica donde podemos recibir atención, asesoría y acompañamiento psicológico de manera preventiva, para entonces poder en algún momento darle respuestas a ciertas problemáticas de nuestra vida. Después de este comercial, ya casi para concluir, vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar de 3 ejemplos de la angustia. La formación de síntomas es una forma de eludir la angustia. Aquella persona que manifiesta un síntoma físico o mental trata de eludir, darle la vuelta, de esquivar, de no afrontar su angustia. Por eso muchas veces, ya lo decía yo en el live pasado, hace una semana, la persona que se enferma prefiere seguir enfermo que aliviarse, porque la angustia, la realidad, la situación
la problemática, aquella situación difícil que pueda estar pasando, prefiere mejor enfermarse o crear un síntoma que le impida afrontar esa situación. Supongamos, y voy a poner de ejemplo esto, aquella madre que sabe que debe de actuar porque ya recibió atención psicológica, o aquel hermano, aquel hijo que sabe cómo actuar ante el problema de adicción de su hijo o de su familiar, de su ser amado, y que ella prefiere seguir, como ya lo dije hace un ratito, un concepto, con un masoquismo moral. Es que por mi culpa es adicto, es que por mi culpa no entiende, es que yo soy la única que lo puede ayudar, es que yo soy la única que se va a echar todas las cargas, las responsabilidades, es que yo soy la única que lo entiende, es que yo soy la única que va a estar con él. A eso se le llama masoquismo moral. Y el síntoma es la codependencia. A partir de esa codependencia, la persona no le hace frente al problema de adicción de su ser amado porque le genera angustia. Y la angustia va a lograr que ella haga algo eficaz y eficiente por su ser amado con problemas de adicción. Tal cual. Aquella mujer que es violentada por su pareja. La angustia, si se manifiesta en ella, le va a hacer entender, no debo permitir ser violentada, pero también tengo miedo a ser abandonada. Y no quiero estar abandonada, no quiero estar angustiada. Entonces, creo en mi mente un síntoma que es el masoquismo moral, por poner un ejemplo, y tolero y soporto las conductas de quien me violenta, de mi pareja, porque no quiero estar a sola, porque estar sola me angustia, porque quiero sentirme amada, a pesar de que me golpeen, a pesar de que me humillen. Estas situaciones son tan trágicas y a veces no le tomamos importancia realmente a estas situaciones. La otra perspectiva es que la angustia es un síntoma de neurosis. Los síntomas son creados para librar al yo, la estructura más cercana a la realidad, de una situación de peligro. El desarrollo de la angustia genera el inicio de la formación de síntomas. La angustia es la reacción al peligro. Cuando una persona está angustiada, es porque entonces se siente en peligro. Ahora, ya para concluir, y que te doy gracias que estuviste tal vez durante toda la transmisión, o que has escuchado todo el audio o has visto todo el video, a ti sobre todo que me vas a ver tal vez en una retransmisión o posteriormente a este live, que te invito a que te unas a los live donde puedes comentar, compartir, interactuar, y por eso lo hacemos, pero muchas veces hay un miedo a sentirnos exhibidos y hacer un comentario, y que yo en esta comunidad he tratado de evitar que te sientas exhibido o que sientas que eres el único. Al contrario, cuando tú haces tu comentario, tu aportación, cuando tú haces tu pregunta, le estás permitiendo a los que forman parte de esta comunidad la comprensión de saber que no son los únicos que han pasado por estas situaciones. Entonces, yo te invito a participar, a que hagas tus preguntas, a que te atrevas a tratar de conocerte, a que te quites todas las inquietudes o dudas que puedan surgir. Vamos entonces a hablar de esta situación. 3 ejemplos de angustias en las personas. 1, la angustia existencial. Esta angustia, probablemente a muchos en nuestra vida, ha llegado a surgir en algún momento. Ejemplo, una persona siente una profunda preocupación y malestar sobre el propósito de su vida, sobre la muerte
y la existencia en general. ¿Cómo? Tal cual como lo escuchas. Allá afuera en nuestra sociedad hay personas que viven angustiadas por cómo van a morir, por cuánto tiempo van a vivir, por qué van a hacer mientras su vida, mientras un ser superior les permita tener vida, por en qué momento van a morir, de qué manera van a morir, cómo van a morir. Y se preocupan. ¿Cuál es mi propósito en la vida? No sé qué hacer. Ya tengo 30, 40, 50 años y sigo sin saber por qué estoy en este mundo. Y sigo preocupándome por cómo voy a morir. Y sigo preocupándome por la vida. Y esa preocupación no te permite disfrutar la vida. La explicación de esta angustia puede surgir en momentos de crisis vitales. ¿Cómo? Puede ser durante la adolescencia, a la mediana edad o eventos significativos en la vida de una persona. La pérdida de un ser querido, cambios importantes en la vida, la confrontación con preguntas fundamentales sobre la vida y la inevitabilidad de la muerte pueden generar una angustia intensa. Esta es una de las angustias que muchas personas pueden estar enfrentando en estos momentos. Por eso te pido que me ayudes a contribuir, a colaborar, a apoyarme para llegar a más personas, a que reacciones ahorita los de Facebook que están viendo este video en vivo y darle me gusta, me encanta o regalarme cualquier reacción que ustedes deseen para llegar a más personas. Ahorita que estamos en vivo, tú puedes ahí picarle cuantas veces quieras a ese me gusta, me encanta. Los que están en TikTok le pueden dar tap, tap, tap cuantas veces gusten para apoyarnos. Los que están en YouTube pueden reaccionar, pueden darme un like para seguir llegando a más personas. Ahora, otra angustia es la angustia de separación. Y vamos a hablar de otro ejemplo porque ya lo habíamos mencionado hace un momento, pero este es otro ejemplo. Un individuo experimenta una gran ansiedad y temor cuando se separa de una persona importante en su vida, como su padre, su madre, una pareja o un amigo cercano. ¿Cuántas veces no hemos llegado a ver al término de un ciclo escolar, sobre todo en secundaria y bachillerato, que generaron una amistad muy grande, los compañeros, y que cuando llega el último de día, tienen miedo, no quieren que se termine el día, porque saben que tal vez ya no vuelvan a convivir con su amigo, porque saben que tal vez se va a cambiar de estado, y surge esa angustia. ¿Cuál es la explicación ante esta angustia de separación? Esta forma de angustia es común en los niños pequeños. Ya hace un momento les hablaba de un ejemplo de ello. Pero también puede afectar a adultos en relaciones codependientes, sobre todo cuando hablamos de la problemática de adicciones. La separación o la anticipación de la misma puede activar miedos tan profundos relacionados con el abandono, la soledad y la dependencia emocional. Y la última angustia es la angustia de rendimiento. Ejemplo, una persona siente una intensa ansiedad y preocupación ante una presentación importante, un examen o una actuación pública. ¿Cuántos de nosotros, tal vez en nuestra infancia, adolescencia o incluso en la adultez joven, llegamos a tener miedo de hacer una presentación al frente del grupo, de hacer la presentación de la tesis, de dar resultados en tu trabajo a través de una junta y surge esa angustia de rendimiento? ¿Cuál es la explicación de esta angustia que pueden tener estas personas? Esta angustia puede estar relacionada con el miedo al fracaso, la crítica y la evaluación negativa por parte de los demás. Pero ¿cuántos de los que estamos escuchando o viendo este video no hemos llegado a sentirnos angustiados por miedo a fracasar?
por miedo a recibir una crítica negativa o por miedo a una evaluación negativa por parte de los demás. Te das cuenta que al final no estamos tan deslindados o no nos vemos separados de vivir este tipo de angustias en nuestra vida. Las expectativas personales y sociales altas pueden contribuir a este tipo de angustia, que se manifiestan a través de síntomas físicos, como sudoración, como temblores y palpitaciones, y emocionales, como inseguridad o pensamientos catastróficos. Hace un día que atendía a un paciente en un albergue, él me señalaba que él quiere ser artista. La vida de un artista es muy difícil porque primero necesitas una estructura narcisista donde te haga defender tus obras de arte o lo que desarrolles en el arte, a pesar de que los demás al principio crean que no vale la pena que te dediques a eso o crean que no tiene valor tu arte. Entonces, yo le decía a él cuáles eran sus expectativas. Y muchas veces los padres e incluso nosotros mismos colocamos expectativas muy altas, lo cual va a generar angustias constantes en nuestra vida. No digo que sea malo ni que sea bueno. Puede llegar a ser favorable o positivo, sí, porque ya vimos que la angustia, a final de cuentas, es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite hacerle frente a las situaciones a las cuales en algún momento llegamos a percibir como amenazas o como riesgo. Entonces, ¿puede llegar a ser positivo? Claro que sí, pero también debemos de ser conscientes, aquellas personas que tal vez nos hemos puesto o atribuido expectativas personales muy altas, que cuál va a ser nuestra reacción en caso de no poder lograrlo. Porque para muchas personas que se colocan expectativas altas y tal vez la vida o la realidad, sus condiciones, sus oportunidades y sus circunstancias no le permitan lograr esas expectativas altas, generen en un futuro un estado depresivo o un trastorno de depresión por colocar altas expectativas en su vida, llegar a una cierta edad y darse cuenta que estuvieron tan obsesionados, que estuvieron tan aferrados, que estuvieron tan convencidos que en algún momento lo iban a lograr, que no se permitieron hacer otra cosa que tal vez sí pudieran haber logrado. Debemos de tomar en cuenta todas estas cuestiones. En todos estos casos de los cuales hablamos de ejemplo de la angustia refleja una respuesta emocional profunda en situaciones percibidas como amenazantes o conflictivas. El objetivo del tratamiento o de la atención psicológica o psicoterapéutica desde una perspectiva psicoanalítica o de otro enfoque psicológico es ayudar a la persona a identificar y comprender las raíces de su angustia, desarrollando estrategias para mejorar y reducir su impacto en la vida diaria. En resumen, para concluir el día de hoy con esta transmisión y de la cual te vuelvo a dar gracias por formar parte de la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, por regalarme tiempo de tu vida, por hacerme parte de tu vida, por colocarme como tu psicólogo de cabecera, aquí presente tu psicólogo Yamil, y que vuelvo a hacerte la invitación. Si en algún momento tú deseas iniciar un proceso psicológico, de atención psicológica por parte de aquí, tu servidor, el psicólogo Yamil, con mucho gusto puedes contactarme, agendamos e iniciamos un proceso psicológico de acompañamiento. En resumen, el día de hoy, Inhibición, síntoma y angustia de Freud es una obra crucial
que ofrece una profunda comprensión de los procesos psicológicos involucrados en la formación de síntomas, de las inhibiciones y de la angustia, proporcionando así una base teórica fundamental para la psicoterapia psicoanalítica y el tratamiento de los trastornos mentales. Si te diste cuenta, durante el desarrollo de este tema, hablamos de diferentes trastornos, hablamos de aquellas personas que tienen un trastorno neurótico involucrándose en manifestándose en una obsesión compulsiva, en una fobia, en una neurosis histriónica o histérica. Hablamos de las personas con trastornos de estrés postraumático. Hablamos de aspectos que en la vida cotidiana vemos involucrados en las personas. Estas situaciones de las cuales el día de hoy concluimos, pero que si tú no viste las otras dos partes, te hago la invitación a que te suscribas al canal de YouTube, donde puedes encontrar en el apartado de en vivo los videos que hemos estado desarrollando anterior a con el cual concluimos este tema, que lo habíamos titulado El origen oculto de miedo, explorando la fobia. También a los que forman parte de la comunidad de Facebook, que es a donde estoy viendo en estos momentos, darles las gracias, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para llegar a más personas, comentar, reaccionar, regalarme así cuantas veces tú puedas y hasta que tu dedo se canse, un like, un me encanta. Y a los que están en TikTok, a esta persona que mandó saludos y que reaccionó durante la transmisión, agradecerle mucho. Gracias por formar parte de la pequeña comunidad que hemos desarrollado en TikTok. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles, desearles que tengan una excelente noche a los que nos están viendo en vivo, o un excelente día o una excelente tarde. Aquellos que nos van a ver más adelante en la retransmisión o nos van a escuchar a través de nuestro podcast de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Soy tu servidor, el psicólogo Yamil, tu psicólogo de cabecera, y nos vemos el próximo miércoles, recuérdenlo, tenemos una cita a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, para hablar de un tema más de psicología. No sé qué tema vamos a hablar. Durante la semana voy a subir el flyer y un video con una invitación, pero sí estoy seguro que a más de una persona le puede ayudar o se puede ver interesada en escuchar otro tema más de los cuales vamos a abordar. Mi nombre es Yamil, tu psicólogo de cabecera, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, que tengas una excelente noche, excelente tarde o excelente día, dependiendo en qué horario nos veas. Hasta luego, bye.